Amigas y amigos, me gustaría hablarles de algo que, aunque parece simple, tiene un significado profundo en la Biblia. El número 1. ¿Alguna vez te has preguntado por qué este número aparece tantas veces en las Escrituras? ¿O qué significa realmente cuando la Biblia habla de un solo Dios o un solo Señor? Pues hoy vamos a explorar juntos el simbolismo, la historia y la aplicación práctica del número 1 en la Biblia. Veremos cómo este número nos habla de la unicidad de Dios, de la unidad en la fe y de cómo podemos aplicar este mensaje en nuestra vida diaria. Además, te contaré algunos datos curiosos que te van a sorprender. Para entender su significado en la Biblia, tenemos que remontarnos a la cultura hebrea y al antiguo Israel. En esa época, los números no solo se usaban para contar, sino que también tenían un significado simbólico muy profundo dentro del contexto de la fe y las tradiciones judías. El número 1, en particular, representaba la unicidad y la exclusividad de Dios. Un ejemplo claro de esto es el Shema, una de las oraciones más importantes en el judaísmo. Seguro la has escuchado. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Deuteronomio 6, 4. Esta oración no solo era una declaración de fe, sino también un recordatorio de que no hay otro como Él. Además, también simbolizaba la unidad del pueblo de Israel. Aunque estaban formados por 12 tribus, eran un solo pueblo bajo un solo Dios. Este concepto de unidad es fundamental en la tradición judía y en la Biblia. Nos muestra que, aunque somos muchos, estamos unidos en un mismo propósito y bajo un mismo Señor. Ahora, hablemos del significado teológico. En la Biblia, este número no representa propiedades mágicas ni esotéricas, sino que nos habla de la naturaleza única de Dios y de la unidad en la fe. Por ejemplo, en Efesios 4, 4-6, leemos: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Este pasaje es increíblemente poderoso. Nos dice que, aunque somos diversos en dones, culturas y personalidades, hay algo que nos une, nuestra fe en un solo Dios. El número 1 nos recuerda que, en medio de la diversidad, hay una sola verdad y un solo camino hacia Dios. Jesús también habló de esta unidad cuando dijo: yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Aquí nos muestra la perfecta unidad entre el Padre y el Hijo, un modelo para nuestra propia relación con Dios y con los demás. Ahora, déjame contarte algunos datos curiosos sobre el número 1 en la Biblia. ¿Sabías que aparece escrito 1898 veces en la Biblia Reina Valera 1960? Sí, casi 2000 veces. Esto lo convierte en uno de los números más recurrentes en las Escrituras. Otro dato interesante es que marca el inicio de la creación. En Génesis 1:1, leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí, no solo representa el comienzo de todo, sino también la soberanía de Dios sobre la creación. Además, clave en la estructura de la Biblia. Por ejemplo, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 20:3. Este mandamiento nos recuerda que Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y aquí va otro dato curioso. En el Nuevo Testamento, Jesús es llamado el primogénito en varias ocasiones, Colosenses 1:15. Esto no significa que Jesús fue creado, sino que Él tiene la preeminencia sobre todas las cosas. Es decir, Él es el número 1 en todo. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? El número 1 nos desafía a vivir en unidad y a mantener nuestra fe enfocada en un solo Dios. En un mundo lleno de distracciones y divisiones, es fácil perder de vista lo esencial. Por eso, el mensaje de este número es tan relevante hoy. Nos llama a fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la adoración. También nos invita a buscar la unidad en nuestras familias, iglesias y comunidades. Aunque somos diferentes, estamos unidos en Cristo. ¿Cómo puedes empezar? Tal vez dedicando un momento cada día para recordar que hay un solo Dios que te ama y tiene un plan para ti.
O tal vez buscando maneras de construir puentes con aquellos que piensan diferente a ti. Recordando que, al final, todos somos parte de un mismo cuerpo. El uno en la Biblia nos recuerda la unicidad de Dios y la importancia de vivir en unidad. Espero que este vídeo te haya inspirado a profundizar en tu fe y a buscar la unidad en tu vida. Déjame en los comentarios, ¿qué significa el número 1 para ti? ¿Cómo puedes aplicar este mensaje en tu vida diaria? Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos el significado del número 2 en la Biblia.